buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo o escuchando este devocional. Una vez más, feliz inicio de semana, feliz lunes, un nuevo día, una oportunidad que el Señor nos ha regalado. Y en este día quiero compartirte el devocional que le pedía yo al Señor pusiera en mi corazón para poder compartir con cada uno de ustedes. Pero antes de compartir la palabra, el versículo que el Señor me ha regalado, me gustaría hacer una oración. Así que pues, Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por el aliento de vida que soplas en cada uno de nosotros, porque nos permites una vez más abrir nuestros ojos y contemplar, Señor, el día, el paisaje que tú has dibujado para cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por tomarnos en el hueco de tu mano, Señor, por cuidar de nosotros, por velar nuestro descanso, Señor, porque estás pendiente de nosotros, tus hijos. Gracias por la provisión, el pan de cada día que no nos ha faltado, Señor, el trabajo, pero sobre todo la salud, Padre. Gracias te doy, te pido por cada familia, por cada corazón que estará escuchando este devocional, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada persona. Te doy las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y bueno, la palabra que el Señor me daba el día de hoy se encuentra en Isaías 43. Y la palabra del Señor dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Nuevamente te lo voy a leer, Isaías 43, y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y este versículo me recordaba que a veces, aún en los desiertos que atravesamos, dentro de ese desierto, la voz de Dios aún sigue escuchándose en nuestro interior. A veces no se trata de lo externo, sino de lo interno que hay en nuestro corazón. A veces el ruido de los problemas, el ruido de afuera, el ruido de las distracciones, no permiten escuchar en tu interior realmente la voz de Dios. Para mí, este es un recordatorio de que no importa caminar en el desierto porque Dios está preparando el camino para la bendición o por lo cual tú tanto has orado. Recuerdo que en devocionales anteriores yo les decía, hay veces que Dios no nos contesta la petición porque no está dentro de su voluntad o porque tal vez lo que estamos pidiendo, lejos de edificarnos, nos va a destruir. Y entonces Dios no contesta la petición de tu corazón, pero no es porque Dios no te esté escuchando o porque no estés orando lo suficiente, sino porque aparte Dios está probando tu fe, pero tal vez lo que tú le estás pidiendo, lejos de edificarte, te va a destruir. Y Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, lo que va a llenar, a saciar nuestro corazón, porque ¿quién mejor que Dios para conocer lo que realmente nosotros necesitamos? Yo escribía en este devocional que Dios sigue hablando y que su voz resuena en medio de la nada. Y era la invitación de Dios preparando tu corazón o invitando a que le abras la puerta de tu corazón. El devocional pasado me decía, ¿realmente Dios es quien está ocupando tu lugar? ¿O qué es lo que está ocupando tu lugar? ¿Realmente es Dios? ¿Realmente es su palabra? ¿O realmente son los tesoros de afuera o lo que te distrae afuera? ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? Y Dios me decía, escudriña tu corazón por tan solo 5 minutos. ¿Y qué es lo que realmente aguardas o atesoras en tu corazón? ¿Realmente es mi palabra? ¿Realmente es mi presencia? ¿Realmente es a mí lo que atesoras, lo que guardas? ¿O es realmente el problema, la situación, lo que te está pasando, el desánimo? Dios me recuerda en esta palabra que voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Dios nos prepara ese camino. Hay veces que no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto o caminado por algún desierto, pero déjame decirte que la prueba, la situación, la enfermedad o por lo que estés pasando se siente como eso, como un vacío,
como ese desierto donde lo único que hay a tu alrededor es nada, donde tú sientes que ni siquiera puedes escuchar la voz de Dios en tu interior. Pero cuando te alejas de la distracción, cuando te alejas del ruido, y no se trata de lo externo, sino de lo interno, es donde vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, aquí estoy. Solo tienes que buscar en el fondo, solo tienes que dejar de preocuparte, solo tienes que caminar por el desierto confiadamente, porque no lo vas a atravesar solo o sola, lo estás atravesando tomado o tomada de mi mano, porque yo no te voy a dejar, porque yo soy Jehová que camina contigo, porque yo soy tu Dios que no te suelta de tu mano derecha, porque yo soy tu Dios que te sostiene. Pero muchas de las veces recurrimos a todo el mundo menos a Dios. A veces no creemos en los planes que Dios tiene para nosotros. Y lo digo por mi experiencia personal, porque antes de compartir la palabra, Dios me habla a mí misma. Dios me da la palabra para mí y yo siempre la tomo para mí. En medio de los desiertos a veces me olvido de que Dios está allí conmigo. En medio de mi angustia a veces me olvido de que Dios está conmigo. A veces cuando siento que todo el mundo se ha ido, que nadie me escucha, que todo el mundo se ha alejado, que realmente me encuentro sola y creo y he aprendido a entender que Dios hace todo eso para que primeramente lo busques a Él, para que primeramente te des cuenta de que quien está contigo y no te abandona es Dios. Que cuando todo el mundo se alejó, cuando todo el mundo se fue, cuando todo el mundo te dio la espalda, cuando todo el mundo te traicionó, Dios es el único que se queda fielmente al lado nuestro, aún a pesar cuando ni uno mismo a veces quiere nada con Dios. Porque como ser humano que soy y que somos, nos ha pasado que a veces no queremos ni nada con Dios. Y a veces Dios es el que menos tiene la culpa de lo que a nosotros nos acontece, porque el mismo ser humano, como decía a veces mi mami, yo me acuerdo de todas las cosas que mi mami me decía, uno mismo se echa la soga en el cuello y a veces culpamos a Dios. Y a veces creemos que por qué Dios permite esto, que por qué Dios permite el otro, pero realmente fuimos nosotros mismos que tomamos la decisión o con nuestras acciones de vivir lo que nos está pasando. Y aún a pesar de ser Dios que no tiene la culpa, Él permanece a nuestro lado, nos sostiene, nos da consuelo, nos da calma, nos da paz, nos da aliento. Y ni aún así, en medio de ese desierto, sabemos agradecer la presencia de Él en nuestras vidas, porque sí, déjame decirte que aún en medio de ese desierto, aún en medio de esa soledad, ahí sigue estando Dios, a tu lado, a mi lado. Pero, ¿qué pasa? Estamos tan enfocados en lo que nos está pasando, estamos tan encerrados en lo que estamos viviendo, en como hace rato escuchábamos en una clase, en hacernos la víctima, que creemos que todo lo que pasa solo nos pasa a nosotros y que a nadie más alrededor le está pasando nada, que todo el mundo tiene la vida perfecta, cuando en realidad no es así. Simplemente que las demás personas han aprendido a ver desde otro ángulo la situación. Y es Dios revelándoles que Él está ahí con ellos como está con nosotros. Hay otro versículo en la palabra de Dios que dice que así como estuvo con Moisés, estará con nosotros en los últimos días y hasta el último de nuestros alientos. ¿Por qué lo dejamos de creer? ¿Por qué dejamos de creer que así es? Que Dios no es hombre para mentir, que si Dios ha prometido que hasta el último de nuestro aliento estaría con nosotros es porque así es. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no es como tú, Dios no es como yo, que prometemos algo y luego se nos olvida y no lo cumplimos. Dios no es así. Si Dios lo ha dicho, se cumplirá. Si Dios ha dado una palabra para tu vida, lo cumplirá. Y en medio de todo el problema, en medio de todo el desierto, ¿por qué le damos la oportunidad a todo el mundo? ¿Por qué le damos la oportunidad al amigo, a la amiga, al primo, al hermano, al tío, al vecino, hasta al perro, al gato? Pero no le das la oportunidad a Dios. ¿Por qué a Dios siempre lo dejamos al último? ¿Por qué Dios siempre viene a ser como la última esperanza, como lo último que nos queda? Cuando debería de ser el número uno, cuando debería de ser lo primero a lo que deberíamos de acudir, recurrir,
a Dios antes que al vecino, que al primo, que al hermano, que al perro y que al gato. Recurrimos a todo el mundo. Nos desahogamos con todo el mundo menos con Dios. No venimos a hablar con nuestro Padre Celestial que tiene su línea abierta las 24/7 para escuchar a sus hijos. Porque Dios no es como tú, Dios no es como yo, que hoy te enojas con el primo, con el vecino, con la hermana y ya no le quieres hablar, ya no le quieres contar. No porque me dijo esto, porque me dijo lo otro, porque me dijo aquello. Dios no es así. Dios tiene sus 24/7 abierta la línea para escucharte, para escucharme. Pero solamente que nosotros a veces nos olvidamos de que Dios no es como los humanos. Dios no tiene ese corazón que a veces nosotros endurecemos. Mira, hay veces que el mismo desierto, las mismas circunstancias, los mismos problemas nos hacen olvidar de escuchar lo que hay adentro de nosotros, lo que permanece en nosotros. Y creo que hoy es el mejor momento para hacerte la invitación de que debemos de limpiar lo que hay aquí adentro, limpiar lo que hay en nuestro corazón, limpiar lo que realmente está estorbando para que la presencia de Dios o la voz interior de Dios la volvamos a escuchar. La hemos apagado nosotros mismos, haciéndonos la víctima, pensando que todo lo que pasa solo nos sucede a nosotros, o que tal vez el problema es tan grande o lo que estamos atravesando es tan grande que le restamos la importancia a Dios. Dejamos de creer que Dios es el centro, dejamos de creer que Dios en su gracia y su misericordia todavía se acuerda de nosotros. Yo Ha habido veces que como ser humano, y por eso te digo que Dios, antes de que yo con poder compartirte una palabra, la palabra me ministra a mí primero y me trae convicción primeramente a mí, porque yo misma a veces me he olvidado cuando estoy atravesando alguna circunstancia, algún desierto, yo misma me olvido de escuchar en mi interior la voz de Dios. Escucho al tío, a la tía, al primo, a la prima, mi amiga, mi amigo, y me olvido de lo más importante, del que ha permanecido a mi lado fielmente, que es Dios. Recurrí a todo el mundo menos a mi Padre Celestial, a quien me sostiene con su mano derecha, a quien me da la paz, la victoria. Hay una alabanza que dice que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y a veces, porque estamos atravesando un desierto, se nos olvida que el único que ha permanecido fielmente ha sido Dios. Mira, hay veces que en los mismos obstáculos que nosotros ponemos internos, la presencia de Dios deja de fluir, la presencia de Dios no fluye, porque nosotros mismos estamos poniendo esos obstáculos en nuestra vida, en nuestro ser interno. Realmente no dejamos que Dios fluya con la verdad, con la justicia, con la paz, con lo que Dios tiene para nosotros. Yo escribí así en mi devocional. Quizás el día de hoy te sientas que estás atravesando un tiempo de silencio o espera, pero recuerda que que el medio del desierto o estar en el desierto no es el final, es el lugar donde se está alistando tu victoria. Ahí es donde se afina tu oído para oír la voz de Dios más claramente. Es ahí donde nace la fuerza para avanzar. Dios me daba eso. En medio del desierto, en medio del silencio, es donde vas a tener el oído para escuchar la voz de Dios que nunca se ha alejado, que nunca se ha ido de ahí. Y por eso es que yo decía, hay veces que hay momentos en los que sientes que todo el mundo te ha abandonado, que nadie te escucha, que nadie estuvo ahí para ti, pero es en esos silencios y es en esos momentos donde tu ser interior y tu oído debe aprender a escuchar la voz de Dios diciéndote, aquí estoy, solo clama a mí.
Dice la palabra de Dios en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué hacemos? No clamamos a Él. Dice la palabra del Señor también que de dónde viene nuestro socorro, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero todo eso a veces lo decimos, pero no lo atesoramos en nuestro corazón o realmente no lo creemos que así es. Yo soy una de las personas que hoy por hoy puedo decir que la gracia de Dios ha estado sobre mi vida, que a pesar de cada circunstancia, cada desierto, cada prueba, Dios en su infinita misericordia me ha extendido su gracia y no me ha soltado, me ha hecho más fuerte, porque no hay soldado que Dios no capacite antes de enviarlo a la guerra, porque Dios siempre ha dicho que Él nos envía, pero que Él va por delante de nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo, no hay espada que pueda hacerte daño si Dios camina contigo, si Dios camina conmigo. Lo que a veces pensamos que hoy nos está destruyendo, en realidad es lo que nos está preparando para la victoria que viene adelante de nosotros, para la victoria que Dios ya sabe que te va a dar, que me va a dar. Pero realmente a veces nos hundimos en nuestros propios desiertos, en nuestros propios pensamientos, cuando dejamos de creer en el propósito que Dios tiene para nosotros en medio de lo que se está manifestando. Así que el día de hoy yo lo único que te quiero decir es, no veas hoy tu desierto como eh, como la batalla perdida, como la desgracia, no lo veas como una derrota. No, no veas ese desierto que hoy estés atravesando como la derrota final, no, porque es Dios quien tiene la última palabra. Mejor ve ese desierto, esa circunstancia, esa enfermedad como el camino que Dios está preparando para darte la victoria, porque la victoria Dios ya la tiene adelante, solo que aún no llegamos. Estamos atravesando el desierto, pero Dios va con nosotros de la mano. Entonces esa es la invitación que yo hoy quiero hacerte, que hoy no veas tu desierto o la circunstancia como tu derrota, porque la derrota no es lo que te marca, sino la victoria que Dios está dando a través de lo que estamos atravesando, porque sí, aunque tú no lo creas, en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, Dios nos está capacitando, Dios nos está mostrando, Dios nos está dando sabiduría de cómo afrontar las cosas. Dios en medio del campo de la batalla nos está preparando para lo que viene más adelante, pero en medio de todo eso, Dios ya nos ha dado la victoria. Así que hoy quiero dejarte con esta reflexión. En medio de ese desierto, no lo veas como tu derrota final, porque aún no es la última palabra de Dios. Mejor velo como el camino que Dios está preparando para entregarte tu victoria. Así que te dejo con este versículo nuevamente que se encuentra en Isaías 43 y es la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y voy a cerrar con una oración y deseo con todo mi corazón que el Señor abra tu entendimiento y que dentro de ti, de tu interior, vuelvas a escuchar la voz de Dios. Así que vamos a orar. Señor, hoy en este día te doy gracias, Señor, por la palabra que trajiste primeramente para mí, que me ha ministrado. Te pido, Señor, que en medio de esos desiertos tú camines con nosotros y abras el camino, Señor, para esa victoria que desde ya se está anticipando a favor nuestro. Padre, caminar contigo de tu mano está la victoria asegurada. Te pido, Señor, que a través de esta palabra que haya quedado sembrada en el corazón de las personas que van a escuchar este devocional, dé fruto, Señor, porque la semilla ya está plantada. Padre, que el discernimiento, Señor, venga a través de ti y de lo que hoy hemos compartido, Señor. Prepara lugar, Padre,
para esa victoria que tú les quieres entregar a tus hijos, Señor, pero sobre todo prepara cada corazón para que tú puedas habitar en él. Señor, que cada puerta, que cada corazón que se toque se abra para ti, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que en cada hogar que se llegue esta transmisión, Señor, seas tú llenando los vacíos de los corazones y tomando control de cada circunstancia, Padre, que las personas estén atravesando. Yo te pido que cada hogar, a cada rincón que lleguemos con esta palabra, Señor, sea de edificación para la vida de cada familia, de cada persona, de cada madre, de cada padre, de cada hijo, hija, de cada niño o niña. Señor, que sean tocados por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que sigamos caminando contigo, Padre. Hoy nos paramos en la brecha, Señor, confiadamente de que tú nos tomas de tu mano y vamos caminando, atravesando ese desierto, Señor, pero tomados de tu mano, Padre, porque no hay cosa, Señor, en la que podamos temer si tú vas con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Gracias, Abba, Padre, porque en ti encontramos descanso, encontramos paz, Señor, encontramos sanidad, encontramos restauración, Señor, porque nadie como tú, mi Dios. Gracias por lo grande que tú eres, Señor, y porque bajas tu mirada hacia nosotros, Señor, y nosotros, ¿de dónde viene nuestro socorro? De ti, Padre, cuando alzamos la mirada al cielo y podemos ver confiadamente que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege, que nos ama, que nos abraza, Señor. Gracias por tanto amor, Señor, que sin merecerlo tú nos entregas y nos das todos los días, Padre. Gracias por amarnos primero, por haber tomado nuestro lugar en aquella cruz, Señor, y por haberte entregado por amor hacia nosotros, Señor. Hoy te pido que cubras a cada familia, Señor, que estará escuchando este devocional y que desde ya la victoria en sus vidas está asegurada, Señor. Hoy yo lo declaro en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que te dejo con esta palabra y deseo que el Señor abra caminos en tu desierto para entregarte la victoria que desde ya Él te ha prometido. Que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos próximamente con otro devocional. Hasta pronto.